Hey, ¿qué tal? Este es nuestro primer capítulo. Nosotros somos los investigadores, Carlos Villegas, Andrea Granda y Ariana Serna. Ahora les hemos preparado un video muy interesante acerca de la ecotoxicidad aguda en Phisa cubensis y Artemia salina de 8 antibacterianos con riesgo ambiental. ¿Quieres saber más? Pues síguenos. Nuestro compañero Carlos, en esta primera parte, se pregunta, ¿qué son los PPCPS? Y todos les vamos a responder. Son los fármacos y productos de cuidado personal. En cuanto a los fármacos, tenemos por ejemplo los antibióticos, que normalmente los usamos cuando nos vemos infectados por una bacteria. Y en cuanto a los productos de cuidado personal, incluimos al champú y al desodorante que los usamos diariamente. Pero, ¿por qué este tema es de nuestro interés? Estos productos constituyen un grupo diverso de químicos que recientemente han sido reconocidos como contaminantes del medio ambiente acuático, especialmente en áreas urbanizadas. Esta vez nos centraremos en productos farmacéuticos. ¿Qué sucede con ellos? Son sustancias químicas muy complejas que pueden llegar a interactuar con las condiciones físico-químicas del medio acuático, generando un producto mucho más nocivo y tóxico tanto para el medio como para los organismos que habitan en él, generando bioacumulación y también biomagnificación. ¿Cuál es el problema? Que los investigadores han centrado sus estudios en, por ejemplo, la toxicidad provocada por metales pesados, hidrocarburos y plaguicidas, dejando de lado los medicamentos, por lo cual aún es incierta su toxicidad o el daño que estos generan en los ecosistemas acuáticos. El presente estudio que nosotros analizaremos tuvo por objetivo evaluar la ecotoxicidad aguda en Artemia salina y Phisa cubensis de diversos compuestos antibacterianos vertidos por un hospital en Cuba. ¿Por qué se eligieron estos organismos? Porque son considerados bioindicadores. Además, sirven de alimento para muchos otros organismos, por lo cual tienen una importancia en la cadena trófica. A continuación vamos a ver los resultados que ellos obtuvieron y qué tan interesantes resultaron ellos. Acompáñenos. Y ahora vamos a hablar acerca de los resultados. En este caso nos vamos a enfocar en los antibacterianos que van a tener un efecto tóxico sobre las especies que se ha estudiado. Entonces, en estas se encuentran, por ejemplo, la cefalocina, la ceftazimida y la cefepima. La cefepima, en este caso, viene a ser una de las más tóxicas, por no decir la más tóxica. Y por otro lado, se hizo estudios individuales con las dos especies estudiadas. En este caso, primero voy a hablar de la Artemia salina, donde se hizo unos ensayos de toxicidad para poder evaluar los antibacterianos. Entonces, de los 5 antibacterianos pertenecientes al grupo de las cefalosporinas, ceftazimida y cefuroxima van a mostrar el 100% de la mortalidad a las 48 horas a la mayor concentración evaluada. Y por otro lado, ceftazimida, como altamente tóxico a la concentración de 1 gramo por litro, obteniendo la menor concentración letal media de todas las sustancias ensayadas, y siendo así esta la más tóxica de los 9 antibacterianos evaluados. Otros de los antibacterianos evaluados también fueron, por ejemplo, vancomicina, amoxicilina con sulbactam o meropenem. Sin embargo, de los 6 de los antibacterianos evaluados se van a clasificar como no tóxicos. Solo cefepima como moderadamente tóxico y la ceftazimida como muy tóxico. O sea que es un antibacteriano que hay que tenerle mucho cuidado. Bueno, entonces, también se hizo el mismo estudio, pero con Phisa cubensis, que es un caracol marino. También se utilizaron los mismos antibacterianos mencionados anteriormente. Entonces, en este caso, los resultados fueron los siguientes. Para ceftriaxona y cefuroxima se comportaron de manera similar, con alta y extrema toxicidad a la concentración de 10 gramos por litro y 1 gramo por litro. Para cefaloxina mostró toxicidad extrema a 48 horas y también a 96 horas en las mayores concentraciones, siendo esta muy tóxica a las 96 horas a las concentraciones de 0.1 gramo por litro. Por otro lado, para cefepima mostró el 100% de la mortalidad en todas las lecturas, a 1 gramo por litro y a 10 gramos por litro.
A la concentración de 0,1 gramos por litro se comportó como altamente tóxico tanto a las 24 y 48 horas y a las 96 horas como extremadamente tóxico. Entonces, la mayoría de estos antibacterianos evaluados se van a clasificar como no tóxicos y moderadamente tóxicos. Solo cefepima como extremadamente tóxico tanto a las 24, 48 como las 96 horas. Y cefasolina como altamente tóxico a las 96 horas de exposición. Entonces, a diferencia de la Artemia salina con la Physa cubensis, cefepima sigue siendo un riesgo, pero cambiando su toxicidad, siendo para Artemia salina moderadamente tóxico y para Physa cubensis extremadamente tóxico. De igual manera, los resultados siguen siendo los mismos, porque para ambas especies, el grupo de las cefalosporinas sigue siendo un riesgo para estas. Evaluación ecotoxicológica del riesgo ambiental. Antes que nada hay que mencionar de que los estudios en fármacos, sobre todo en antibacterianos, son bastante escasos. De hecho, los principales estudios en ecotoxicología se dan sobre metales pesados, biocidas o detergentes. Pero creo que es de esperarse de que el humano impacta mucho más allá, ¿verdad? De hecho, ¿alguna vez se han preguntado cómo son los vertimientos de hospitales? Están llenos de fármacos, y cuando esos fármacos se encuentran en el medio acuático, por más que se encuentren en bajas concentraciones, en sinergia pueden tener un efecto genotóxico o toxicológico sobre las especies. Respecto al ensayo con la Artemia salina, antes que nada hay que mencionar de que este invertebrado es una fuente alimenticia de una red trófica, por lo que es muy importante, y también puede ser usada como modelo de ensayos de toxicología. De hecho, los resultados encontrados en este trabajo coinciden con los encontrados por Hernández en el 2014, donde se mostró que solamente la ceftazimida presentaba un grado de riesgo, y en este caso bajo. Sin embargo, también se encontró a favor de que no causaba bioacumulación o toxicidad. Ensayo con la Physa cubensis. Antes que nada hay que mencionar que este molusco nos sirve como un bioindicador para determinar el posible riesgo ecológico, es decir, cómo afectaría negativamente la presencia de un compuesto en un ecosistema. Respecto a los resultados encontrados, coinciden mucho con el trabajo de Hernández en el 2013, el cual indica de que todos los compuestos estaban en una clasificación de bajo o moderado, salvo la cefepima y la cefasolina, los cuales estaban clasificados como altamente tóxicos. Todos los bacterianos estudiados presentaron riesgo insignificante luego de 24 horas de exposición, salvo la cefepima, el cual tuvo un riesgo bajo para este molusco. En el transcurso de la prueba, el riesgo comenzó a aumentar. De hecho, a las 48 horas la cefepima pasó a tener un riesgo moderado y a las 96 horas pasó a tener un riesgo alto. A las 96 horas, otros compuestos también pasan a tener clasificaciones de moderado, como el caso de la befasolina. Lo que se contradice es que en un trabajo realizado en Estocolmo se menciona que la cefepima tiene un riesgo insignificante, lo que contradice este trabajo. Por lo tanto, se recomienda hacer estudios específicos sobre toxicidad crónica y posible bioacumulación. Chicas, ¿quieren saber cómo es que concluyó este trabajo? Pues resulta que para la Artemia salina, la ceftazimida se registró como muy tóxico, la cefepima y la cefotaxima como moderados y el resto de antibacteriales como no tóxico. Para el caso de la Physa cubensis, la cefepima y la cefasolina se clasificaron como muy tóxicos. Caso contrario con la vancomicina y la oxicilina masulbactam, los cuales se clasificaron como no tóxicos para esta especie. Y para finalizar, hay algo lamentable que hay que recalcar, y es que parece que el vertimiento de aguas contaminadas con antibacterianos resultaría ser muy perjudicial para algunas especies, como lo hemos evidenciado en este trabajo.